clase. La clase de hoy vamos a hablar acerca de huesos vientres crónicos. Es un capítulo bastante corto, ¿verdad? Pero eh, justamente eh, evaluar justamente eso, ¿verdad? Entonces, acá dice que el aumento paulatino de la circunferencia abdominal o distensión global se denomina clásicamente como huesos vientres crónicos, ¿verdad? El abdomen normal semeja a un cilindro aplanado y cuya circunferencia aumenta y se hace prominente en los niños y en personas de edad madura. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en el adulto generalmente es aplanado según el biotipo, con variaciones muchas veces. El aumento del volumen del abdomen puede instalarse rápida o lentamente, ¿verdad? Estar localizado o generalizado, ¿verdad? Ser la traducción de un proceso agudo o crónico también, ¿verdad? Entonces hay que ver un poco ahí en qué contexto estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, primer contexto, dice aquí que el generoso desarrollo del celular subcutáneo y los trastornos particulares de cada afectación o de cada afección, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una ptosis visceral, distensión gástrica, en este caso por estenosis pilórica, conducen a estos diagnósticos previos, ¿verdad? El tejido graso se acumula no solamente en el tejido celular subcutáneo, sino también en los mesos y alrededor de las vísceras, ¿verdad? Entonces, vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Si es que no nos cuidamos, ¿verdad? La grasa, justamente. La grasa en estos lugares donde justamente eh, uno puede ir acumulando y se va convirtiendo de a poco en un vientre crónico, ¿verdad? Un vientre grueso crónico, ¿verdad? Que es el concepto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un concepto bien claro, ¿verdad? Primero, los verdaderos abombamientos abdominales crónicos son producidos por tres cosas, ¿verdad? Primeramente puede ser por acumulación de gases, acumulación de líquidos y la presencia de una masa o masa sólida, ¿verdad? Entonces, concretando las distintas formas y clínicas características, obviamente, podemos ir viendo, ¿verdad? También tenemos que clasificarlas como localizadas o generalizadas. De repente, vemos aquí, las localizadas pueden ser por tumores, por visceromegalias, ¿no? Y las generalizadas podrían ser por grasa, líquido, gases, por heces, por un feto también puede ser, ¿verdad? Una mujer embarazada, tumores gigantes. Entonces, esa clasificación también deben saber, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de repente en el lado derecho, de la izquierda, perdón, de la imagen, vemos que un vientre hueso crónico, aparentemente por acumulación de tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y en el lado derecho vemos por acumulación de líquidos probablemente, ¿verdad? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, para tener los conceptos, vemos aquí. Primero, los balonamientos aéreos. Los balonamientos aéreos, el intestino contiene aproximadamente 1500 cc de gas. El 70% proviene justamente cuando nosotros hacemos la deglución, tragamos alimentos y a la par tragamos o consumimos o deglutimos en este caso aire sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces el resto también se produce por la fermentación y la putrefacción y degradación justamente de los alimentos en el aparato digestivo, ¿verdad? El volumen total de este gas es removido diariamente, ¿verdad? O sea que lo normal es que uno esté ventoseando para eliminar esa cantidad de gases que uno está ingiriendo, ¿verdad? Entonces, por el ano se elimina aproximadamente, o sea, se elimina 600 cc de aire y el resto se absorbe, ¿verdad? Circula por la sangre, se elimina con la respiración, ¿verdad? Su acumulación excesiva produce un abombamiento global
hipertensión portal muchas veces, dispepsias flatulentas y putrefactivas, etc. Entonces, este es el primer concepto, ¿verdad? Que tenemos que ver, ¿verdad? Por el tema de las distensiones abdominales, ¿verdad? Entonces, algunos pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos, se observa aerocolia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la aerocolia? ¿Verdad? Muchos gases en la zona cólica, ¿verdad? Y las distensiones que preceden a la enterocolitis, ¿verdad? La oclusión lenta y progresiva del colon distal por un cáncer, por ejemplo, un vólvulo, un fecaloma o algún tipo de estenosis benignas, desencadenan una distensión colónica proximal, transitoria o permanente, silenciosas, sin dolor, náuseas y vómitos, ¿verdad? O sea que podría estar generando de a poco, generando un vientre grueso crónico, ¿verdad? De origen eh, de un balonamiento aéreo, a consecuencia de que se está obstruyendo y se está acumulando mucho aire, ¿verdad? Entonces, se encuentran igualmente como desencadenantes el neumoperitoneo espontáneo, la supuración por aerobios en algunos voluminosos quistes de ovario, por ejemplo. Características llamativas son la hipersonoridad semiológicamente hablando, ¿verdad? La hipersonoridad, el timpanismo y la desaparición de la matidez hepática, ¿verdad? Entonces, de repente, tantos gases que tiene una persona, ¿verdad? O un paciente en este caso, podría generar una ruptura espontánea inclusive, ¿verdad? Como si fuera un globo, ¿verdad? Uno globo, tanto que se infla el globo o se llena de aire, muchas veces revienta el globo y libera aire a la cavidad. En este caso, estamos hablando del intestino, ¿verdad? Libera aire en cavidad y podría estar perforando, ¿verdad? Y ahí genera un neumoperitoneo. Por eso no es bueno tener una distensión abdominal muy severa, porque podría estar conllevando justamente a una peritonitis, ¿verdad? Bueno, otra causa frecuente de meteorismo, ¿verdad? Es el ILE, ¿verdad? Aparece en el postoperatorio muchas veces, postraumatismo, por ejemplo, en los procesos inflamatorios también, debido a la distensión de la musculatura lisa del intestino, se acumulan gases por proliferación bacteriana, ¿verdad? Y tenemos el otro concepto. Finalizamos hace rato con el balonamiento aéreo. Ahora vamos al otro concepto que es balonamiento líquido. El balonamiento líquido dice que es la acumulación de balones o balonamiento, ¿verdad? Líquido dentro de la cavidad abdominal. Puede hacerse dentro del peritoneo, en un saco como la vejiga urinaria, por ejemplo, o un quiste, por ejemplo. De repente podemos considerar que un paciente que viene con una vejiga llena o un globo vesical, se le llama, ¿verdad? Se considera un balonamiento líquido porque es una acumulación de líquido ya intraabdominalmente, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, para asegurar la evacuación de la vejiga por medio de sonda, puede acumularse hasta 3 litros de orina. La distensión por líquido se reconoce por medio de la onda líquida o por la renitencia, ¿verdad? Normalmente van a leer en su libro, ¿verdad? La prueba de la onda líquida, la prueba del témpano, ¿verdad? Que son maniobras semiológicas para evaluar justamente el líquido acítico, ¿verdad? Si hay o no en el abdomen. Entonces, esas maniobras se podría estar realizando, ¿verdad? Para evaluar si realmente el líquido que hay ahí en el abdomen sería dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Se denomina, en este caso vemos acá el dibujo, ascitis al líquido libre en la cavidad abdominal, ¿verdad? Líquido libre en la cavidad abdominal, obviamente en grandes cantidades ya se consideraría ascitis, ¿verdad? Recuerden que hay una pequeña cantidad también en la cavidad abdominal que es justamente para el líquido peritoneal que se absorbe y se segrega y se absorbe con un ciclo, ¿verdad? Justamente para que el intestino pueda tener movilidad también ahí, ¿verdad? Un modo de soporte o amortiguación, ¿verdad? Del intestino, ¿verdad? Pero cuando ya exagera eso, ya justamente ya no se puede hacer eso. O sea que ya se considera ya una ascitis. Bueno, producida aisladamente por inflamación de la serosa, conjuntamente con trastornos hemodinámicos intraabdominales, de repente una hipoalbuminemia, ¿verdad? Por exceso de producción de aldosterona y la hormona antidiurética,
o de alteración de la circulación intrarrenal puede generarse la ascitis, ¿verdad? O sea, la ascitis hay varios factores que podrían generar esa fisiopatología de esa, digámosle, de esa ascitis, ¿verdad? Lo que usted tiene que evaluar en todo caso semiológicamente es ver la semiología del abdomen ascítico, ¿verdad? O sea, del balonamiento líquido, ¿verdad? Ahí vemos, son causas frecuentes de ascitis, la hipertensión portal, la insuficiencia cardíaca derecha. El mecanismo inicial está causado por el aumento de la presión sinusoidal, ¿verdad? Y de repente vemos ahí la circulación colateral y vemos cómo se observa un abdomen, digámosle, un vientre grueso crónico, ¿verdad? Con el balonamiento líquido, ¿verdad? Bueno, después vemos aquí, si la cantidad es pequeña, no da signo semiológico, dice acá. Si es menor a 1 litro, se pone al paciente en decúbito lateral para buscarlo. Eh, Si es menor a 1 litro, se pone al paciente en decúbito lateral para buscarlo justamente. Y con lecciones moderadas se presenta como vientre de batracio en las considerables abdomen globoso y ombligo vertido, ¿verdad? Circulación venosa colateral, también podríamos estar evaluando. Entonces, se tiene en cuenta eso, ¿verdad? Vemos aquí un ejemplo, el famoso vientre de obus se le llama, o ombus también algunos dicen, ¿verdad? Cuando es proyectado hacia adelante para que determine el abombamiento del abdomen, depende de la cantidad, es de aproximadamente 1500 cc, se puede descubrir en la percusión y a la inspección debe triplicar esa cantidad, ¿verdad? Entonces, uno puede evaluar el abdomen ascítico, ¿verdad? Justamente haciendo la percusión, uno puede evaluar que en las zonas donde hay, digámosle, un líquido, probablemente tengan una matidez o una submatidez. Y de repente en las zonas donde no hay líquido, probablemente haya algún tipo de timpanismo o sonoridad normal en el abdomen, ¿verdad? Entonces hay que ir explorando justamente eso, ¿verdad? Y recuerden también que el líquido siempre se va a colocar en la zona más de declive, ¿verdad? Entonces con eso uno puede ir evaluando. Inclusive la maniobra eh, de la matidez cambiante. Tenemos que, por ejemplo, como dice acá en el PowerPoint, en el slide, ponerlo en el cúbito lateral. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede percutir, por ejemplo, un ejemplo, percutimos en la fosa ilíaca, o sea, en el flanco izquierdo, por decirlo así, ¿verdad? Percutimos ahí, percutimos y escuchamos que hay una, una submatidez o matidez en este caso porque hay líquido, y en ese mismo sitio dejamos nuestro dedo, le pedimos al paciente que haga un decúbito lateral, contrario, ¿verdad? En este caso, ¿y qué va a suceder? Que el líquido va a ir probablemente todo en la zona del declive, ¿verdad? Va a ir para el otro lado contralateral y uno percute ahí y desaparece la matidez. Pues ese es el famoso signo de la matidez cambiante, se llama eso, ¿verdad? Justamente para evaluar si hay líquido o no, ¿verdad? Bueno, seguimos. Acá, por ejemplo, a la palpación se deberá buscar el signo de la onda líquida o sensación de fluctuación. Vemos ahí justamente lo que estábamos comentando, ¿verdad? En ausencia exagerada de distensión, el signo del témpano también, que es otro signo, ¿verdad? De renitencia, ¿verdad? Uno puede, digámosle, comprimir, ¿verdad? El abdomen y colocar una otra mano contralateral, ya sea de uno mismo o de otro compañero, ¿verdad? Que esté colocando ahí y sin la otra mano, la que no, la que va a sentir algo, ¿verdad? Siente como una onda, una ola, ¿verdad? De mar, por decirlo así, ¿verdad? Siente un pequeño golpetazo en la mano cuando uno comprime con la otra mano para que justamente se sienta la oleada, por eso se llama la oleada ascítica. Bueno, seguimos.
También dijimos, ahora ya hablamos sobre el signo de la matidez cambiante, tacto vaginal y rectal, aplastamiento o abombamiento del fondo del saco, siembras peritoneales y además las hemorroides, ¿verdad? De repente eh, podemos evaluar justamente eh, el abombamiento justamente del fondo del saco de Douglas. De repente si hay líquido acítico va a acumular en el Douglas. Entonces uno va a sentir ahí tipo una consistencia blanda o líquida, ¿verdad? Y si de repente ya hay carcinomatosis peritoneal, eh, vemos ahí, palpamos el recto y ahora ya se ve justamente, o sea, al tactar el recto vemos que hay siembras peritoneales y se siente el signo del el escalón o del empedrado, que creo que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Podrían sentir eso ahí, ¿verdad? Además, también las hemorroides externas podrían uno evaluar con ese tacto. Bueno, seguimos. El, el siguiente caso es el balonamiento. eh, balonamiento justamente, vamos a decir sólido en este caso, ya que es la última opción que tenemos. Balonamiento sólido. Vemos aquí que el abdomen de repente puede verse mucho en adultos y puede ser causado ¿por qué? Por fecalomas. Adquieren su mejor expresión en el megacolon, por ejemplo, con fecaloma o megacolon chagásico muchas veces, que aparece con más frecuencia por encima de la cuarta década de vida. O sea, pacientes que tengan mayor a 40 años, muchas veces se ve este tipo de patología, ¿verdad? El síntoma principal, la constipación pertinaz, pueden presentarse con un cuadro de obstrucción parcial o total, ¿verdad? Vemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Un fecaloma, ¿verdad? Como obstruye ahí abajo y por ende va generando muchos gases, ¿verdad? También aparte de eso, ¿verdad? Un balonamiento sólido, ¿verdad? Y a la vez también balonamiento aéreo probablemente, ¿verdad? Pero más, en este caso se va a sentir más probablemente el balonamiento sólido porque es una masa ahí de materia fecal acumulada ahí. Bueno, vemos acá el signo de Godet, ya saben ustedes que el signo de Godet el de moldeado de la huella digital para ver si hay edema, en la depresión causa el dedo en el fecaloma de repente. La palpación es una tumoración de tamaño variable, dura, indolora, algo móvil, dependiendo de la movilidad del sigmoide, ¿verdad? Y este signo, ¿verdad? Que pueden ver, signo del desprendimiento de Yersuni, ¿verdad? Uno cuando palpa un fecaloma, ¿verdad? O un fecaloma bastante grande, por decirlo así, eh, uno siente que se va despegando eso, ¿verdad? El colon sigmoides. ¿Por qué? Porque probablemente la materia fecal uno cuando comprime se mueve, ¿verdad? Entonces tiene una sensación de despegamiento y eso se llama signo de desprendimiento de Yersuni, ¿verdad? En los fecalomas se suele ver eso, ¿verdad? La palpación, ¿verdad? Tengo acá un ejemplo, una radiografía, ¿verdad? Todo está distendido, ¿verdad? Todo el marco colónico está distendido. Y acá se ve justamente, en la radiografía se ve que tiene mucha materia fecal metida acá dentro del colon, ¿verdad? Todo esto que se ve aquí, que estoy apuntando ahora con la flechita, se ve la diferencia que hay acá. Es aire, 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 todo es aire, pero acá se ve una cantidad excesiva de materia fecal. Entonces probablemente sea un fecaloma, ¿verdad? Bueno, también otro balonamiento sólido, ¿verdad? Tenemos los tumores retroperitoneales, tumor sólido, polilobulado, fijo, con sensación de profundidad. Hay contacto lumbar cuando asienta en la zona, pero sin peloteo, ¿verdad? Embarazo o tumor fetal, vía sexual activa, edad reproductiva, orientan al diagnóstico, pueden confundir con otras tumoraciones, retraso menstrual, cambios mamarios, contracciones uterinas y movimientos fetales. También entonces tener en cuenta que puede ser considerado, ¿verdad? Un tumor, ¿verdad? O en el embarazo un tumor fetal en este caso, ¿verdad? Obviamente no patológico, ¿verdad? Quistes de ovarios, cuando adquieren grandes dimensiones y con crecimiento lento sobrepasan los límites de la pelvis, masa generalmente de superficie lisa, indolora, inmóvil. Puede confundir con la citis, puede a veces presentarse incluso signo de la onda acítica, ¿verdad? De repente puede haber un quiste de ovario y también un poco de líquido acítico, ¿verdad? No solamente una cosa puede presentarse en los pacientes, ¿verdad? Una mezcla de todos
De todo puede ser, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso. Vemos aquí un tumor ovárico. La siembra neoplásica peritoneal, crecimiento del tumor, origina más nódulos múltiples. Tener en cuenta los antecedentes. Y vemos aquí también un pseudomixoma peritoneal o mucocele peritoneal. Es una ascitis gelatinosa, por lo que posee una onda líquida que se origina en el apéndice o en el quiste ovario. Se libera su contenido a la cavidad. Su diagnóstico es exclusivamente operatorio. Y algunos métodos auxiliares que deben saber ustedes justamente, eh, pues lo que siempre insistimos, ¿verdad? La historia clínica, de repente ya algún laboratorio, ya un holograma de excreción, ¿verdad? Radiografía de colon, contrastada, tomografía, resonancia y por último ya prácticamente la laparotomía, la laparoscopía, ¿verdad? Pero eso ya, una vez que terminen todo, viene el diagnóstico semiológico, ¿verdad? Para confirmar nada más lo que ya uno está sospechando, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Creo que es bastante conciso esto. No es tan difícil, ¿verdad? Solo que en el libro lo complica un poquitito más, pero es para que ustedes aprendan, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta específicamente sobre esto. Mm. Sí, el concepto que hay que tener en todo caso es las distensiones abdominales o el vientre grueso crónico. Puede ser líquida, sólida o gaseosa. O sea que, o por gases, ¿verdad? O por aire, ¿verdad? Eso es lo que tiene ese concepto. ¿Entienden? Entonces, en semiología se considera eso un vientre grueso crónico, ¿verdad? Independientemente de lo que sea la causa, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos acá dividiendo nada más para que vayan entendiendo a consecuencia de qué es lo que el abdomen puede estar así, ¿verdad? ¿Entienden? Bueno, vamos a continuar. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con la otra clase. Un ratito, un respiro y vamos a continuar. Fue bastante corto esto. Un ratito y ya continuamos. ¿Se ve el PowerPoint? Bueno, para ir combinando entonces este capítulo más o menos de toda esta zona del abdomen, páncreas y compañía, ¿verdad? Faltó hablar, creo que ya hablamos una vez también de eso en las primeras clases, pero un poquitito más extenso, ¿verdad? También en su libro hay un capítulo específicamente sobre eso también, que se llama síndrome ictérico, ¿verdad? La semiología del síndrome ictérico tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿verdad? Primeramente algunos conceptos, ¿verdad? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas originada por el aumento de la bilirrubina en la sangre. Diferenciar la pseudoictericia, ¿verdad? Justamente, ya habíamos hablado muchas veces de eso, el tema del consumo de los carotenos, ¿verdad? Las frutas, digámosle, o las hortalizas de coloración amarillenta y naranjada, ¿verdad?
que es captada por la piel, manteniendo las mucosas con su coloración normal, ¿verdad? O sea, descubrir si es realmente una ictericia o una pseudoictericia, o algún medicamento que podría estar causando esa ictericia, ¿verdad? Ustedes están dando ahora, creo que farmacología, probablemente ya dieron ya varios de los medicamentos que podrían generar una ictericia, ¿verdad? Medicamentosa. Entonces ustedes tienen que descartar eso siempre. Por eso en la historia clínica ustedes deben de describir eso justamente, qué tipo de medicamento está consumiendo o no el paciente, ¿verdad? Entonces, el metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Esto ya es algo ya de fisiopatología, ¿verdad? Que para recordar nada más, ¿verdad? Primero se destruye el M. Hay una formación de la biliverdina, transporte de bilirrubina unida a la albúmina y la captación de bilirrubina del plasma con el hepatocito, ¿verdad? La conversión de la bilirrubina no conjugada en conjugada y el hepatocito. Luego de eso, transporte de la bilirrubina al canalículo biliar. Vemos acá lo que sucede, ¿verdad? La célula, la formación, la liberación, la captación, genera un almacenamiento, se genera la conjugación, ¿verdad? Y una excreción ya en el flujo biliar, ¿verdad? Vemos ahí, flujo biliar, ya sale por ahí justamente ya la bilis, ¿verdad? Entonces, vemos que la bilis es la producción final de la secreción hepática, es una solución acuosa de bilirrubina, ácidos biliares, colesterol y fosfolípidos. Facilita la absorción de las grasas y actúa como vehículo para la excreción fecal de residuos orgánicos. O sea, tiene una función la bilis, ¿verdad? Es un factor fundamental en la función metabólica entre el hígado, ¿verdad? La sangre hepática, por decirlo así, y el intestino, ¿verdad? Y vemos acá el ejemplo, ¿verdad? Para que recuerden, ¿verdad? La vena cava inferior, la vena hepática, ¿verdad? Lobulillo, conducto colédoco, ¿verdad? La arteria hepática, la vena porta y la vesícula biliar, ¿verdad? Que es la que acumula las bilis, justamente, para cada vez que cuando consumamos algo vaya a contraerse, ¿verdad? Es un poco más lo mismo aquí, solo para ver la estructura interna, ¿verdad? Vemos aquí la misma cosa, el flujo de la vena central intralobulillar, el sinusoide, el conducto interlobulillar, ¿verdad? La vena porta interlobulillar y la arteria hepática, ¿verdad? Más o menos para ver el flujo nada más, o sea, cómo funciona un sinusoide y hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Clasificación uno, con predominio indirecta o no conjugada, ¿verdad? Primer concepto, con predominio de la indirecta o no conjugada, se divide otra vez en A y B, ¿verdad? A puede ser prehepática, producción excesiva. B, hepática, alteración de la captación de Gilbert, ¿verdad? O disminución de la conjugación. Puede ser hereditaria, una enfermedad como Klinger-Najar, ¿verdad? Adquiridas, los fármacos, ¿verdad? Que ya dijimos, hepatopatías graves, inmadurez transitoria, ictericia neonatal, ¿verdad? Los niños recién nacidos muchas veces tienen este tipo de ictericia, ¿verdad? Por eso muchas veces se les somete a la fototerapia o la tratamiento en la incubadora con iluminoterapia, ¿verdad? Bueno, después tenemos con predominio de la directa o conjugada. Entonces, es lo que siempre vemos nosotros, ¿verdad? Vemos las hepáticas, ¿verdad? Trastornos hereditarios, ¿verdad? De excreción, ciertas enfermedades, ¿verdad? Hereditarias, como Johnson y Rotor, y la lesión hepatocelular que se ve mucho en el hospital, de repente hepatitis viral, fármacos, alcohol, cirrosis, ¿verdad? Colestasis intrahepática también, que solemos ver, y la posthepática, ¿verdad? Que en cirugía solemos ver bastante, ¿verdad? Que es la coledocolitiasis, las neoplasias, cabeza de páncreas o la ampolla de Vater y vías biliares, ¿verdad? Entonces, el concepto sería con predominio de la indirecta, clasificado en pre y hepática, y la directa o conjugada puede ser hepática y posthepática, ¿verdad? Son los dos conceptos que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, después, la ictericia prehepática, si se realiza un perfil hepático, no se ven alteradas las enzimas. eh, mm, por lo tanto, los niveles de transaminasas GPT, citoplasmático o GOT mitocondrial estarán normales, igual que los niveles de fosfatasa alcalina.
En pacientes que cursan con ictericia prehepática, la bilirrubina no está conjugada, se muestran en su forma indirecta o no soluble, ¿verdad? Lo hace que no pueda ser excretada por el riñón, no habiendo coluria, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo. Este tipo de ictericia, los niveles de GPT y GOT estarán elevados en la ictericia hepática, y esta última podría verse elevada producto de una inflamación de hepatocitos. Ocurre en la obstrucción del canalículo biliar, provocando una colestasis. La fosfatasa alcalina no es exclusiva para indicar que hay colestasis, ¿verdad? La orina en estos pacientes se torna un color oscuro, similar al del café, y los valores de bilirrubina, valor normal, vemos acá, son ejemplos que tenemos que saber. 1 miligramo, ¿verdad? La subclínica 2,5 miligramos y la ictericia clínica mayor a 2,5 miligramos, ¿verdad? Entonces, esto ya saben ustedes que habíamos dado en las primeras clases, ¿verdad? La ictericia flavínica, color amarillo pálido, anemia e ictericias leves, anemia rubínica, amarillo rojizo, caracterizada a las lesiones hepatocelulares, y la ictericia verdínica, verde aceituna, en las colestasis crónicas, la ictericia melánica, amarillo parduzco, prurito y lesiones de rascado que estimulan la melanina, ¿verdad? Son 4 diferentes grados de ictericia, ¿verdad? Si ustedes llegan a ver en el paciente eso, ya van a ir pensando de por qué está ese color, ¿verdad? Si ven una melánica, probablemente ya ven que ya pasó un periodo, ¿verdad? De colestasis o lo que sea, y ya está generando inclusive prurito, lo cual ya generó una coloración negruzca, ¿verdad? Por la consecuencia del rascado, ¿verdad? También vemos la edad y el sexo, es muy importante. La ictericia fisiológica es la causa más frecuente en las primeras 48 horas. Si persiste o aumenta, pensar en incompatibilidad de RH, eritroblastosis fetal, atresia de vías biliares. Vemos también adolescentes, adultos jóvenes, hepatitis virales, mujeres jóvenes, incluso varones. Adultos, vemos las neoplasias, cabeza de páncreas, vías biliares, ¿verdad? La ampolla de Vater y periampulares en los adultos, ¿verdad? Entonces, dependiendo a través de la edad, vemos aquí qué podría causar para nosotros la ictericia. Entonces, podríamos ir pensando, ¿verdad? En el niño, en el adulto, ¿verdad? En el adulto joven, en los ancianos, por decirlo así, las personas más de más edad, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta los hábitos viciosos, alcoholismo y drogas, ¿verdad? Y los motivos de consulta, ¿verdad? La ictericia puede ser aislada, pero es más rara, de inicio brusco o paulatino, con o sin fiebre o acompañada de otros síntomas que podrían tener, ¿verdad? Entonces, puede ser indolora, de larga data, hepatoesplenomegalia, heces hipercrómicas, trastorno de la coagulación, enfermedades clínicas, anemias, enfermedades de depósito de linfoma también pueden ser. Y vemos también dolor en hipocondrio derecho con remisiones ocasionales o intolerancia a comidas grasas, ¿verdad? En el sexo femenino, las litiasis son más comunes también, y la ictericia progresiva indolora o vesícula palpable, eh, ¿verdad? En signo de Curvacer Terrier, ¿verdad? La vesícula palpable, acolia, coluria, y pacientes adultos, ¿verdad? Neoplasia. Tenemos acá el dolor, también otro motivo de consulta típico, desde molestias leves en el hipocondrio derecho y epigastrio hasta el dolor cólico intenso, llegando incluso a dolor continuo, ¿verdad? Y la distensión abdominal, hablamos hace rato sobre eso, ¿verdad? Vientre grueso crónico, pueden ser producidas por gases, ascitis, tumores, visceromegalias aisladas o juntas, ¿verdad? Prurito, la ictericia crónicas, eh, la bilirrubina conjugada se une al tejido de colágeno y las fibras nerviosas que genera esa comezón, ¿verdad? También otros motivos de consulta podrían ser la, la colia, en este caso, ¿verdad? La ausencia total de pigmentos biliares,
de las heces, la hipocolia, la hipercromía de las heces, la coluria, la coloración oscura de la orina, la bilirrubina no conjugada está ligada a albúmina y la conjugada se encuentra libre, pasa la barrera glomerular. Por eso se elimina por la orina, ¿verdad? La bilirrubina y genera un color tipo café o guaraná o Coca-Cola, ¿verdad? Ustedes tienen que preguntar a los pacientes si están orinando tipo Coca-Cola o guaraná, ¿verdad? Para poder justamente comparar. Porque usted no le van a pedir al paciente, eh, vos tenés coluria, vos tenés acolia, ¿verdad? Tienen que hacer una comparación para que en términos que el paciente pueda entender. La fiebre, otro motivo, puede estar presente desde la febrícula. Eh, la fiebre continúa en picos y dependiendo de la causa muchas veces. Los síntomas generales, las alteraciones del estado de conciencia, melena, dispepsias, adinamia y pérdida de peso muchas veces. Y el examen físico tenemos que tener en cuenta desde la lactoscopía, nos informa sobre el estado general del paciente, se debe examinar al paciente con la luz natural, lesiones de rascado, inspección, el abdomen puede ser simétrico, asimétrico, abombado, ascítico, circulación colateral, ombligo vertido, cicatrices operatorias y la distribución pilosa también podría estar alterada, ¿verdad? La piel y la mucosa también, ¿verdad? Tenemos que evaluar si tiene el tinte ictérico, obviamente. Y a la palpación, vemos lo mismo, ¿verdad? Cuidadosamente en todo el abdomen hay que palpar, sin despertar dolor, insistiendo en el hígado, la vesícula, el bazo y el epigastrio. Obviamente, porque esas son las zonas donde podríamos estar pensando en alguna afectación que genere justamente alguna ictericia, ¿verdad? En el tracto rectal y o vaginal se complementa el examen abdominal aportando valiosos datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a aportar el tracto rectal? En este caso, ¿verdad? Uno va a poder constatar esto que justamente estábamos hablando, ¿verdad? Esto, la acolia, por ejemplo, ¿verdad? Si tiene el dedo de guante con materia fecal acólica, también de repente si hay distensión abdominal por gases, uno va a poder evaluar en el tacto si de repente hay la ampolla rectal vacía, por ejemplo, cuando hay un cuadro oclusivo de repente, o incluso también, como dijimos hace rato, si encontramos líquido, ¿verdad? También vamos a sentir abombamiento ahí del doula, ¿verdad? Entonces, eso va a aportar el tracto rectal justamente, y también el vaginal. Y algunos métodos auxiliares que podrían pedir, una vez ya confirmado semiológicamente lo que están pensando, podrían pedir una ecografía, una colangiografía, una tomografía, resonancia, inclusive ya en casos ya diagnosticados o extremos, ¿verdad? Pedir hacer una laparoscopía o una laparotomía, ¿verdad? Bueno, creo que con esto terminamos. Quedó alguna pregunta sobre este tema específico, gente, porque en el libro también está este capítulo bastante bien explícito, ¿verdad? Un poco más extenso inclusive, ¿verdad? ¿No hay preguntas? ¿Está me escuchando? Oi. Acá, No pasé. signo del cambio de tonalidad, dice, matidez cambiante. Bueno, la matidez cambiante consistiría en hacer la percusión. Recuerden que sirve eso para evaluar un abdomen ascítico. El abdomen ascítico, normalmente, ¿cómo contaríamos un abdomen ascítico en la semiología? Normalmente se genera a la percusión le llamamos nosotros un rostro sonriente. ¿Qué significa eso? Como una sonrisa. Entonces, pónganse a imaginar el abdomen sonriendo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno percute por debajo de esa sonrisa, se acumula líquido, ¿verdad? Entonces uno percute y va todo eso, debajo de la sonrisa, uno percute, ¿verdad? Y va a encontrar
una matidez ahí. ¿Por qué? Porque hay líquido ahí. Por encima de la sonrisa, ¿verdad? De la sonrisa, por decirlo así, probablemente van a tener una sonoridad normal. ¿Por qué? Porque eso probablemente sea intestino nada más, ¿verdad? Y está todo normal. O puede ser también que encuentren también timpanismo. De repente puede ser que tenga un paciente tenga un balonamiento líquido más un balonamiento gaseoso. Entonces, al hacer la percusión, ¿verdad? Uno va a encontrar debajo de la sonrisa la matidez y por encima probablemente timpanismo o sonoridad normal. Y la matidez cambiante uno va a percutir sobre, digámosle, la fosa ilíaca derecha o el flanco derecho, por ejemplo. Van a percutir, hay matidez. Entonces, en ese mismo lugar, ustedes van a percutir una vez que le hagan un decúbito dorsal al paciente. Decúbito dorsal, o sea, lateralizarle al paciente. Pues, digámosle, si uno percute en el lado derecho, le van a pedir que el paciente haga un decúbito lateral izquierdo, ¿verdad? Para que todo el líquido caiga hacia el lado izquierdo, pero ustedes mantienen la percusión en el mismo lado donde encontraron el líquido. ¿Qué pasaría? El líquido baja hacia donde hay declive, entonces ustedes cuando percuten, probablemente desaparezca la matidez. Probablemente venga una sonoridad normal. ¿Por qué? Porque se fue el líquido. El líquido se concentra hacia el lado se lateralizó el líquido. Entonces ya uno percute en esa zona y ya no hay matidez, ¿verdad? Por eso es lo que se le llama eso la matidez cambiante, porque cambia. Cuando está en decúbito dorsal, hay matidez, pero cuando le lateralizas al paciente, ya no hay matidez. ¿Por qué? Porque el líquido es móvil. ¿Entienden? En los dos libros están, en Van 1 y en Díaz de Cover. Los dos libros están. Pueden tomarse su tiempo para leer, para entender mejor la situación, ¿verdad? Los dos libros están. Otra pregunta. Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar así entonces. Dale, dale, nos vemos. Si me pasan la grabación después, por favor.